vamos a estar buscando el libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí, decíamos que íbamos a buscar el libro de los Hechos y vamos a buscar el capítulo 10 y vamos a estar leyendo del 44 en adelante, así que vamos a ubicarnos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículo 44. Si usted me indica con un amén cuando ya está ahí, pues eso me deja saber que todos estamos en la misma página, que todos estamos en lo mismo, ¿verdad? Padre, gracias, mi Dios, por este privilegio, Señor, de poder estar delante de tu presencia. Espíritu Santo, muchísimas gracias, porque te estás moviendo en medio de tu pueblo, Señor, porque nos estás asistiendo a cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias sean dadas a ti. ¿Estamos todos ahí? Bendito el nombre de nuestro Dios. Bueno, pues vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el cual está en este lugar. Y la palabra de Dios está escrita y dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Padre, bendito hablando, Señor, a cada uno de mis hermanos a través de mi voz. Yo deseo, mi Dios, que te oigan a ti y no a mí, mi Dios, para que tu palabra pueda fortalecerles, para que tu palabra pueda darles sabiduría, pueda edificarles, pueda hacerles de provecho, mi Dios. Gracias de antemano, mi Señor, por esas bendiciones tan grandes que tú darás para cada uno de nosotros, mi Dios. Estoy completamente seguro que ninguno de nosotros vamos a salir de este lugar como entramos, mi Dios, sino que saldremos fortalecidos, saldremos consolados, saldremos llenos de gozo y alegría, llenos de tu Santo Espíritu. Gracias te doy, mi Dios, por ser un Dios bueno, por ser un Dios maravilloso con tu pueblo, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de paciencia, mi Dios, lleno de comprensión. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Tome su asiento, póngase cómodo. Vamos a estar mirando pues esta porción, vamos a estar meditando en esta porción bíblica en los que está escrita en los Hechos de los Apóstoles. Y aquí pues no hace falta tanto conocimiento, ¿verdad?,
para saber que era una de esta predicación fue la primer predicación que fue dada a los gentiles. Si usted lee el contexto de estos versículos, pues se va a dar cuenta que es allí donde mandaron llamar a Pedro, ¿verdad? Llamar a Pedro para que predicara a los gentiles. De hecho, todos sabemos y conocemos que fue Pablo el predicador de los gentiles, ¿verdad? Pero la primera predicación la dio Pedro. Todos sabemos que Dios se manifestó con Cornelio. Todos conocemos la historia. Ok, aquí es cuando Pedro se presenta como Cornelio, ¿verdad? Eso está más para atrásito. Y fue la primera predicación que Pedro dio a los gentiles. Entonces yo les cuento esto para que nos ubiquemos más o menos por dónde vamos, ¿no? Entonces ya vamos a meditar un poco en esto y comenzamos a leer desde el 44, donde dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras del Evangelio, las palabras que están escritas en la Santa Biblia. A esas palabras es a las que Pedro se refiere. Y dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos. Cayó sobre todos, ¿verdad? Entonces, qué gran privilegio, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo cae, pues cae sobre todos. El Espíritu Santo no hace excepción de personas. Porque si hemos leído el libro de los Hechos, allá en el capítulo 2, allí está escrito sobre el aposento alto, ¿verdad? Allí dice que vino un viento fuerte y que el Espíritu llenó la casa y por lo tanto llenó a todos. ¿Usted cree que todos eran santos? No, había uno que otro por ahí medio sancochado, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo los bautizó también. Amén. Sí, tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios maravilloso, ¿verdad? El cual es digno de que nos alegremos y que nos gocemos delante de su palabra y que le sirvamos con alegría, con gozo, ¿verdad? Entonces, aquí dice que cuando Pedro empezó a hablarles, el Espíritu Santo cayó sobre todos. ¿Sabe qué? Aquella gente que estaba delante de Pedro era gente ignorante. No es que yo quiera ofenderlos, me refiero legalmente, que era gente que no conocía de Dios, eran gentiles, eran personas que no conocían de la ley de Dios. La Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero yo pienso que había muchos que estaban ahí. ¿Saben por qué? Por quedar bien con Cornelio, porque la Biblia indica que Cornelio era un hombre poderoso. Y nunca faltan los barberos, como decimos vulgarmente, ¿no? Cornelio era un general, amigo. Era un general. Yo estoy seguro que muchos, porque Cornelio, dice la Biblia que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, que hacía oraciones y ofrendas a Dios. Cornelio fue al que Dios se le manifestó para alumbrar a todo aquel pueblo. No quiere decir que Dios amaba a Cornelio y que Dios quería convertir a Cornelio nada más. No. Cornelio fue la lámpara que Dios usó para alumbrar a todos. Así como usted puede ser la lámpara para ser la luz de su familia, de su casa, así fue Cornelio, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, ¿verdad?, que yo pienso que había muchos que estaban ahí
que no sabía ni de qué se trataba, no sabía nada, pero ellos miraban a Cornelio como diciendo: mira, Cornelio, yo sí vine, tú me invitaste y sí vine, ¿ok? Después no vayas a decir que yo no me someto a lo que tú dices. Pero estas personas, sin saber de qué se trataba, el poder del Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas, y empezaron a brincar, y empezaron a gritar, y empezaron a sentir la presencia de Dios. ¿Ah? Por eso le digo yo que este fue la primera predicación que fue dada a los gentiles. Y qué bueno, ¿verdad? Porque déjeme decirle que aquella predicación fue la chispa, fue el primer paso para que llegara a nosotros como gentiles. De allí fue nuestro principio, de allí fue donde nosotros pudimos agarrar esa herencia que hoy tenemos, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y sigue diciendo: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿Qué quiere decir atónitos? Sorprendidos. Mientras los fieles de la circuncisión, ¿cuáles son los fieles de la circuncisión? Los judíos. Cuando Pedro fue invitado a la casa de Cornelio, se entiende, ¿verdad? Pedro fue y les dijo: hey, hermanos, tengo una invitación para ir a bautizar, para ir a predicar, para ir a hablar, para ir a extender la palabra de Dios. Quiero que me acompañen. Ustedes que son maestros pueden ayudarme a orar, pueden ayudarme, ¿verdad? Y sin duda que se llevó un grupo de judíos. Esos son los que aquí menciona como fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué dice la palabra que se quedaron atónitos? Se quedaron con los ojos cuadrados, porque ellos hubieran podido esperar cualquier situación, cualquier cosa, menos que el Espíritu Santo se hubiese derramado sobre aquellos perros, como ellos les llamaban, sobre aquellos gentiles. Entonces, cuando vieron que el Espíritu Santo no hacía excepción de personas, ¿qué pasó? Ellos no se pusieron a pensar que todo esto era el plan que Dios tenía para con el pueblo gentil, para con nosotros. Los judíos, ¿verdad?, eran un pueblo celoso de la presencia de Dios. Era un pueblo, pues, como le dijera, no encuentro la palabra, un pueblo que pensaba que Dios era como una propiedad de ellos, que solamente ellos tenían derecho a todos los beneficios que Dios pudiera dar al ser humano, que solamente ellos eran los dueños de los milagros, de los prodigios, de toda dádiva que viniera de Dios. Tenía que ser solamente para ellos, porque ellos, como pueblo escogido de Dios, eran los únicos herederos del reino de Dios. Y ellos se aferraban, y ellos peleaban, y ellos discutían. No, y nosotros somos el pueblo de Dios. Ustedes no tienen derecho a nada, sino que a morir como perros. Y así nos trataban. Pero ese no era el plan de
Dios. Eso era lo que ellos pensaban. Entonces, cuando ya ellos miraron que el don del Espíritu Santo cayó sobre todos, ellos se quedaron atónitos, confundidos, diciendo: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? Aún el mismo Pedro, él era un judío de hueso colorado, ¿verdad?, que se sentía superior a todas las razas. Él era un hombre que confiaba en el poder de los judíos. Yo no sé si hemos leído también cuando él se miró cara a cara con Pablo, ¿verdad?, que estaban predicando, y dice que Pedro les predicaba a los gentiles. Cuando empezaron a llegar los judíos, Pedro se hizo como que no, ¿verdad?, y les dio la espalda y se fue con los judíos. Pablo dice que lo agarró y lo enfrentó, le dijo: no seas hipócrita, tienes que ser fiel con el evangelio, predicarlo como es. Porque Pedro les tenía temor, ¿verdad?, de lo celoso que era esta gente con la presencia de Dios. Ayúdenme, vamos a buscar Hechos aquí, allí donde estamos. Vamos al capítulo 4, el versículo 31. Ayúdenme a buscarlo. A ver si lo tiene, doctor, léalo con una voz bien fuerte. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ok, ¿se da cuenta? Esto pasó en el aposento alto, pero es exactamente lo mismo que pasó allí. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fue lo mismo que le digo, que los que estaban acá con el cinturón Cornelio, había muchos que nunca habían oído hablar de Dios, pero cuando el Espíritu Santo de ellos cayó, en lenguas hablaban con denuedo, magnificando a Dios, dándole la gloria a Dios en un idioma en el que todos podían entender. Aquí no menciona eso, ¿verdad?, pero en el capítulo 2 sí dice: y cómo estos que no son de nuestro pueblo, como estos que son de otras ciudades, ¿cómo es que hablan nuestro idioma? ¿Cómo es que glorifican a Dios en nuestro idioma? Todo eso era el poder del Espíritu Santo que los había llenado, que los había hecho hablar en lenguas, en lenguas tales. Todos podían entender lo que ellos hablaban, ¿verdad?, dándole la gloria y la honra a Dios. Fue lo mismito que pasó acá con Cornelio. Por eso es que dice que los fieles de la circuncisión quedaron atónitos, quedaron totalmente confundidos, ¿verdad? Yo pienso que hasta Pedro cuando llegó ahí, él se acababa de levantar de una visión donde dice que tuvo un sueño, ¿verdad?, y que miró lienzos de animales y que Dios le decía, ¿verdad?, mata y come. Y él dijo: Señor, yo jamás en mi vida he comido carne de animal inmundo. Yo sí me santifico para ti. Pedro todavía, aferrado a la ley, quería quedar bien con Dios. Señor, yo no soy un malandrín, yo me guardo para la santidad de ti. Queriendo quedar bien con Dios, ¿no? Pero ¿qué fue lo que Dios le contestó? No llames inmundo lo que yo he santificado.
ahí lo acabó. Ahí lo acabó. Dice la palabra de Dios que todo lo que Dios ha creado es bueno. Uno más bueno y otro quizás no tan bueno, pero todo es bueno. Todo se puede usar. Todos los animales han sido creados para el beneficio del hombre. Lo que pasa es que los judíos, ¿verdad?, en las leyes que ellos mismos inventaron, sacaron todas esas cosas, que de cuadrúpedos y que de no sé qué, que no sé de cuáles y que de estos y de los otros, ¿verdad? Y ellos mismos hicieron sus leyes y se las aplicaron y las cumplieron. Pero no es porque Dios estuviera de acuerdo con ellos. Por eso a su tiempo Dios declaró las cosas a Pedrito y le dijo: no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Entonces aquí, ¿verdad?, pues de todas maneras tuvieron que quedar convencidos tanto Pedro como los judíos, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo había caído sobre ese pueblo gentil y que eran tan hijos de Dios como eran ellos, que para Dios no había excepción de personas, que ellos ya iban a estar tan sensibles a Dios como lo habían estado ellos, y aún mejor, porque los judíos estaban llenos de tropiezos, llenos de leyes que ellos respetaban, creyendo que agradaban a Dios. Pero este grupo de personas recibió una doctrina sana, la doctrina de Jesucristo, de los apóstoles, no como los judíos, que tenían su doctrina llena de leyes también. Este grupo iba a quedar listo para servir a Dios. Yo estaba pensando, ¿verdad?, cómo este pueblo, después de ese suceso, después de que pasó todo eso, sin duda que quedó con hambre de servir a Dios. Y yo me estaba acordando, ¿verdad?, que un pueblo con hambre de servir a Dios, ¿cómo sirve a Dios? ¿Cómo se esfuerza? ¿Cómo no pone trabas para hacer ningún trabajo? ¿Cómo se vuelve dadivoso para la casa de Dios, para las cosas de Dios? Fíjese que yo cuando comenzaba pues en las cosas de Dios, trabajaba yo con un hermano y en el primer descanso pues me descansaron a mí. Yo era una de las personas que tenía más poco tiempo y me descansaron y yo dije, bueno, pues yo entiendo, ¿verdad?, esto tiene que ser así. Y ya cuando fui con mi amigo, ¿verdad?, que era cristiano, le dije, sabes que ya no voy a poder venir. Ya me dijeron que después ellos me llaman. Y si no, pues está bien. Ese día era como un martes. Y no, pues ya, total, me fui, empecé a buscar trabajo. Pero lo que le quiero decir, que el día viernes el hermano llegó a mi casa. Llegó a mi casa y cuando yo lo vi dije, bueno, ¿será que me hablaron para que vaya a trabajar? Yo empecé a dejar mi mente correr, ¿verdad? Y dije, ¿sabe qué? Pues cuando vino y me saludó y todo, ya no voy, hermano, nomás vine a dejarle esto. Me dio un billete de $100. Así, hermano, un billete de $100. Y le dije, hermano, ¿y esto? Hermano, usted no tiene trabajo, yo sí tengo. Yo como cristiano tengo que compartir con usted. No, hermano, porque yo no se los puedo pagar. Yo no le estoy diciendo que me los va a pagar, yo se los estoy compartiendo. Y pues yo me sentía mal, ¿verdad? Y dije, no, pues, ¿cómo? Pero después meditando, ¿verdad?, dije yo, este hombre realmente ama a Dios.
Porque yo le soy sincero, este hombre a mí me hizo temblar, me hizo pensar. Yo hubiera imaginado cualquier cosa menos la actitud de este hombre. Y déjeme decirle que no nada más esa semana. El hombre duró haciendo eso como 2 meses, hasta que a él lo corrieron también. Pero este hombre, yo le agarré una fe bien tremenda. Dije, este hombre es digno de ser ejemplo de todos. Pero después pues yo también entendí, ¿verdad?, que él hacía eso conmovido por el poder de Dios. Como dice la palabra, no era Pedro, no era la sombra de Pedro, era el poder de Dios. Entonces este hermano, ¿verdad?, él era dije, pero no es mi hermanito, es el poder de Dios. Pero yo me tardé para entender eso. Pero de todas maneras, personas como él son las que, como le dijera, lo hacen a uno que la fe le aumente, que uno diga verdaderamente el amor de Dios es real. El amor de Dios cambia el corazón del hombre. Y eso a mí me hizo, siento que me hizo crecer mucho, me hizo creer. Porque usted, al igual que yo, sabemos que hay un montón de cristianos que, entre comillas, como dicen por ahí, se dicen cristianos, ¿verdad? Pero pues yo no sé, ¿verdad? A veces hacen cosas que no se miran bien y que no están bien. Pero hay muchos que realmente a mí me han dejado con la boca abierta. Y como le digo, es ahí donde uno puede mirar el poder de Dios. Y una persona con hambre, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando estaba uno joven y tiene uno hambre, cómo uno presiona a su mamá para que le dé de comer. Yo me acuerdo cuando yo tenía hambre y llegaba, mamá, ya estaba comida. Oh, sí, dijo, espérame. Y me sentaba ahí, pero ¿a qué horas? ¿No? Que te esperes, hombre. Es que yo tengo hambre. Y, pues, que te esperes, hombre, espérate un momento. Pero, es que tú no entiendes, mamá, yo trabajé, estoy cansado, tengo hambre y necesito comer. No, pues que espérate, aferrado a comer, dispuesto a comer en cuanto me anunciaron la comida. Pero cuando uno no tiene hambre y llega y ya le dice la mamá, ándale, mira, Julanito, vente a comer. Oh, sí, ahí voy. Y ya hace uno por ahí sus cosas. Te digo que te vengas a comer, la comida se va a enfriar. Mira, la comida ya se va a enfriar y después yo no la voy a calentar. Sí, hombre, ahorita voy. Bueno, pues si no vienes, ese es problema tuyo. Hay una gran diferencia entre una persona que tiene hambre y una persona que no tiene hambre. Entonces yo me imaginaba, ¿verdad?, cómo este grupo al que Pedro les predicó, cómo debe haber quedado un pueblo con hambre de la palabra de Dios, un pueblo que quedó dispuesto a todo. Un pueblo al que le decían, hermanos, necesitamos comenzar a hacer un tejabán aquí para predicar la palabra. ¿Cuántos o quiénes quieren venir? Yo me imagino que todos, yo, porque tenían hambre de la palabra de Dios. Pero cuando no tienen la palabra de Dios, hermano, a mí me gustaría, pero no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar. Hermano, es que sabe que tengo un dolor en una pierna que no me deja. Y saca uno 1000 pretextos. Pero la verdad es que es la falta no de compromiso, sino del deseo de servir a Dios. Entonces, yo les digo esto, ¿verdad?, para que nosotros meditemos en eso y podamos, ¿verdad?, comenzar a que todos juntos, ¿verdad?, nos volvamos a un solo sentir y
que podamos quedar como este pueblo, como este grupo al que Pedro le predicó, ¿verdad? Yo pienso, hermano, que hoy en estos días la falta de la presencia de Dios más que nada es por la falta de servicio a Dios. Nosotros vamos a cualquier iglesia, miramos el desánimo, miramos la decadencia de asistencia. La gente no quiere ir a la iglesia, la gente no quiere escuchar palabra de Dios, la gente no quiere aprender de Dios, no quiere saber nada. Eso es universal, eso es en todas partes, en todo lugar. Por eso es que la presencia de Dios en estos días está escasa, porque nosotros no nos disponemos a ser un pueblo hambriento de la palabra de Dios. No nos disponemos a trabajar en la obra de Dios. No nos disponemos para que el don del Espíritu Santo caiga sobre nosotros y podamos recibir a Dios, que haya un cambio en nuestra vida, que podamos ser nuevas personas, que haya una conversión en nosotros, que podamos decir: yo era mentiroso, pero no más. Yo era un buscapleitos, pero no más. Se acabó. Ahora soy otro. Ahora quiero agradar a Dios, quiero servir a Dios. No quiero contristar al Espíritu Santo. Quiero que mi cuerpo sea templo y morada del Espíritu de Dios. Así es como nosotros debemos tener esa mentalidad en nosotros, para que Dios, ¿verdad?, pueda venir sobre nuestras vidas y manifestar su presencia. Déjeme decirle que no hace falta que sea una multitud grande. La misma palabra dice que donde 2 o 3, si se pusieran de acuerdo en clamar a Dios, ahí está Dios. Si el don del Espíritu Santo cayera sobre 2 o 3, esos 2 o 3 armarían una revolución en todo el valle. Pero ¿dónde están los 2 o 3? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hablaban en lenguas que quizás ni ellos mismos podían entender, pero el que los oía entendía porque estaba siendo asistido por el Espíritu de Dios, y oía cómo ellos hablaban con denuedo, cómo hablaban con seguridad, cómo hablaban con autoridad, le daban la gloria a Dios. Y todo el que miraba entendía lo que estaban hablando ellos. Entonces respondió Pedro, ya cuando Pedro había digerido todo aquello que él no esperaba, todo aquello que él había aprendido también de Dios. Porque déjeme decirle que Pedrito no sabía que aquello iba a pasar. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Sabe lo que Pedro quiso decir? Y sin duda esto fue más especialmente dirigido
a los fieles de la circuncisión. ¿Alguno de ustedes aquí se quiere o tiene la intención de oponerse para bautizar a este grupo que ha recibido el Espíritu Santo? Porque ¿sabe lo que estaba pasando? Al bautizarlos, los estaba poniendo al mismo nivel de los judíos. Pero ya Pedro empezaba ya comenzaba a ponerles, a darles color. ¿Alguno de ustedes se opone que estos sean bautizados, a todos estos que recibieron al Espíritu Santo igual que nosotros? Ya están igual que nosotros. Ya el Espíritu de Dios ha caído sobre ellos igual que con nosotros. Únicamente que ellos no están bautizados, pero ellos van a ser bautizados. ¿Alguno de ustedes no está de acuerdo? Eso fue lo que Pedro les quiso decir. Ahí como que hasta el mismo Pedro se le volteó a los judíos, ¿verdad? Ahí ya él aceptó que no había excepción de personas, que tanto judíos como gentiles valían lo mismo delante de la presencia de Dios. Entonces dice el 48: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Claro, aquel pueblo lo recibió con gusto, lo recibió con alegría, ¿verdad? Sabiendo que era un representante de Dios, que era un ministro de Dios, que era un siervo de Dios. Por eso es que ellos lo querían entre ellos. Pero yo quiero mencionarle algo a usted. Fíjese cómo dice aquí: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Este versículo es el que usa algunas doctrinas de solo Jesús, porque aquí usted puede leer en el 48: y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Pero eso no quiere decir que Pedro les mandó que se bautizaran solamente en el nombre de Jesús, porque aquí nosotros podemos mirar, ¿verdad?, que dice que el mismo Pedro les dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El mismo Pedro lo confiesa, que él tiene el Espíritu Santo. Entonces, eso no quiere decir que Pedro era partidario de que solamente Jesús es Dios. Para nada. Él les mencionó que se bautizaron en el nombre de Jesús porque como ellos no conocían a Dios, pues era muy creíble que ellos se hubieran bautizado en el nombre de la Guadalupe, en el nombre de San Simón Bailón, o en fin, usted ponga el nombre, que se bautizaran en el nombre de cualquier otro Dios que ellos tuvieran, otro ídolo. Por eso es que Pedro les aclaró: bautícense en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Dios de Israel. No se vayan a bautizar en el nombre del Dios que ustedes conocen. Pero pues hay estas personas, ¿verdad?, que no sé por qué ellos, este es el único versículo, porque allá en Mateo 28, 25 creo dice, ¿verdad?, de Jesucristo los manda, ¿verdad?, dice: id y haced discípulos por todo el mundo, bautizándolos en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo el mismo Dios. Pero estas personas, ¿sabes?, se basan a este versículo de cuando Pedro, ni siquiera fue Jesús el que lo dijo, que les dijo: bautícenlos en el nombre del Señor Jesús. Pero hay una causa, hay una razón de que Él quiso abreviar, ¿verdad? Como le digo, Él le dijo: bautícenlos en el nombre del Dios de Israel. No los vayan a bautizar en el nombre de otro Dios que ustedes tengan aquí, al que ustedes hayan servido en su juventud, al Dios que ustedes conozcan. Y eso es lo que pasó aquí. Entonces Pedro les ordenó que se bautizaran en el nombre del Señor Jesús, dice, y entonces le rogaba que se quedase por algunos días. ¿Por qué? Porque ellos tenían hambre de Dios, ellos querían escuchar más palabra de Dios, ellos querían conocer más, ellos querían indagar, querían salir de dudas, querían conocer el rostro de Dios, querían conocer la ley de Dios. Era un pueblo hambriento de la palabra de Dios. Y hasta aquí le vamos a dejar. Quiero dar gracias por su atención a todos y a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga con gran bendición. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Que Dios les pague. Y pues les invito a que meditemos en esta porción bíblica, ¿verdad? Que entendamos lo que realmente pasó, ¿verdad? En aquel pueblo, ¿verdad? Donde como les decía, donde Pedro predicó por primera vez a un grupo de gentiles y donde por primera vez el Espíritu de Dios se derramó sobre aquel grupo de cristianos, donde en ese mismo lugar, en ese mismo instante, ellos fueron transformados, ellos fueron bautizados, ellos fueron nuevas criaturas, fueron hechos hijos de Dios en aquel momento. Bueno, pues estamos despedidos.